Buenas tardes, estimados hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y los colme de ricas bendiciones. Yo sé que hemos sido ya bendecidos desde las 11 de la mañana y de aún desde más antes, hermanos, porque desde temprana hora nos ponemos en las manos del Señor. Ha llegado, hermanos, el momento de escuchar otro consejo de la santa y bendita palabra de nuestro Dios. Ahora, hermanos, vamos a presentar algo que sin duda está en un futuro por venir, está muy próximo a llegar, pero mientras, pues hay que prepararnos. Yo platicaba con unos hermanos hace algunos días y que fuimos a predicar y me decía, hermano, esto es lo peor referente a la pandemia, esto es lo peor que nos ha pasado en la humanidad. Es lo peor que ha surgido en estos años y no estábamos preparados para ello. Bueno, yo les dije que no era cierto, que el mundo a través de los años han surgido grandes pandemias y grandes plagas. Pero nada se compara, les decía, con lo que vendrá en un poco tiempo. Así es que, hermanos, el consejo bíblico es para todos los que escucharán en esta preciosa tarde, hermanos. Pero antes de iniciar, yo quiero, hermanos, que me acompañen a orar. Vamos a pedirle a Dios que sea Dios quien venga, Señor, con su poder. El Espíritu de Dios toque nuestras vidas y guíe cada palabra que salga de nuestros labios. Así es que, hermanos, los invito a orar. Amantísimo Dios y Padre Santo, gracias te doy, Señor, porque nuevamente me concedes el hermoso privilegio de estar aquí, Señor, delante de tu iglesia, delante de los tuyos, Señor eterno, que amas tanto. Yo te agradezco, Señor, que nos hayas guardado, nos hayas dado la victoria, Señor, en esta lucha que acabamos de pasar en mi familia. Gracias, Señor, te doy, eterno Padre. Ahora, Señor, ha llegado el momento de exponer tu palabra, de exponer tu consejo, Dios. Yo te pido, Señor, que vengas con poder a nuestra vida, Señor, amado Espíritu Santo, que vengas, Señor, a tocar nuestros corazones, para que tu palabra quede bien sellada en nuestras vidas, Señor. Te lo pido en el nombre, que es sobre todo nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Amén, Señor. Y amén. El consejo para esta preciosa tarde le hemos titulado Las plagas. Hermanos, unos dicen que no ha habido otra cosa tan grave como lo que está pasando, hermanos, porque todavía no ha pasado esta pandemia o esta plaga. Pero, hermanos, esto no es cierto. Según la historia secular, hermanos, cuenta que entre el año 250 y el año 262 aproximadamente, después de nuestro Señor Jesucristo, se abatió una peste. Cuando decimos peste es una pandemia. Esta peste se abatió, hermanos, sobre todo el imperio romano, desde Egipto hasta las Hébridas, que se conocía así en esos tiempos. Se le llamó la peste de Antonina o la pandemia de Antonina. Fíjense, hermanos, que esta peste causó la muerte nada más y nada menos que a 5 millones de personas de esos años. 5 millones de personas, hermanos. En algunas ciudades italianas murieron hasta la cuarta o quinta parte de la población, hermanos. De esos poblados que eran ya grandes en ese tiempo, murió hasta la cuarta o quinta parte de sus poblaciones. Se extinguió. Ahora, según los historiadores, estimados hermanos, esta peste cobró la vida de la mitad de la raza humana en escaso 12 años. Después se extendió porque las pandemias no se van luego. Esta peste se extendió y tardó todavía otros 12 años en quitarse. Llenos de úlceras, hermanos, llenos de úlceras, se llenaban el cuerpo, hermanos, de úlceras. Y claro, causaba terror y causaba miedo. Así acababan con sus vidas, hermanos, llenos de úlceras en todo su cuerpo. Prácticamente los historiadores y en los estudios de anatomía cuentan, hermanos, que reventaban automáticamente los cuerpos. Ahora, en el siglo VI, la peste bubónica, y es lo que le comentaba a los hermanos, y les decía, no, esto no, casi no es nada, a razón de lo que ha pasado antes, pero no es nada, aún lo que estamos viendo, a lo que vendrá después. Ahora, en el siglo VI, apareció otra peste, la peste bubónica. Solo, hermanos, asoló a toda Europa, y se mantuvo, hermanos, por 50 años. 50 años de que apareció, hermanos, duró esta peste, privando de la vida a una cantidad enorme de personas. Esa se extendió aún más, llegó a África y Europa.
A Asia también llegó, se le llamaba la plaga de Justiniano, así también se le llamó a la peste bubónica. Esta peste, hermanos, o esta pandemia causó la muerte de aproximadamente a 50 millones de personas. Fíjese bien, 50 millones de personas en aquellos años. Más tarde, en el año de 1347 a 1351 aproximadamente, apareció otra plaga en Europa, conocida, hermanos, como la terrible peste negra. Oh, hermanos, fue algo terrorífico. Transmitida, hermanos, por ratas, pulgas, hombre. Así era la transmisión. Ratas, pulgas, hombre. Las pulgas jugaban un papel importante en estos tiempos. Ahora, se estima que esta peste cobró la vida de la cuarta parte de la población en Europa. Fíjese bien, hermanos. Murió como consecuencia de esta terrible plaga. Alrededor, hermanos, se cuenta que 25 millones de personas murieron. 25 millones de personas murieron, hermanos. ¿Cuántos llevamos? Cuenta la historia, hermanos, que esta es la peor plaga que haya sufrido la humanidad, según, hermanos, los historiadores. Se trataba de una terrible forma de peste bubónica parecida, hermanos, que hacía que los cuerpos de las personas afectadas se cubrían totalmente de erupciones cutáneas, hermanos, como granos le salían, hermanos, de color oscuro sobre los ganglios linfáticos que corren en todo nuestro cuerpo, sobre todo en el cuello y en las axilas, hermanos. Se extendía por aquí así los cuerpos. También conocida como muerte negra. Cuando llegaba, hermanos, los cuerpos estaban tirados en las calles y se le conocía o se le conoció como la muerte negra. Más tarde, se supo que esta peste era transmitida, como ya dijimos, por las pulgas de las ratas negras. Así se transmitía. Son solo ejemplos, estimados hermanos, de lo devastador que han sido las pestes, o de lo devastador que pueden llegar a ser estas pestes sobre las poblaciones mundiales, hermanos, cuando se salen fuera de control, como sucedió con el COVID en estos últimos 2 años o 3 años que llevamos. Hermanos, pero la humanidad todavía no ha visto, hermanos, lo peor en este tema de las plagas o de las pestes. Todavía no, hermanos. A lo que vamos a ver ahorita, esto que estamos viendo de 50, de 30, de 25 millones, hermanos, es como un juego de kinder a lo que vendrá en un futuro muy cercano. Pero esta peste o esta pandemia está reservado, hermanos, para algo que se le llama la gran tribulación. Sí, hermanos, que está por llegar a este mundo. La gran tribulación. ¿Cuándo? No sabemos. Lo único que sabemos es que vendrá. Bien, ni aún la plaga del SIDA, hermanos, que también ha cobrado muchos millones de personas, ni la que estamos cursando como es la enfermedad o la peste del COVID, ni aún, hermanos, se compara. Será peor aún, hermanos, lo que viene durante la gran tribulación que asolará a este mundo. Bendito sea el Señor, hermanos. Sí, será terrible. Ahora, en el pasaje bíblico que que hemos tomado para el consejo bíblico, hermanos, nos los va a marcar detenidamente. En el consejo bíblico para hoy, hermanos, se encuentra ahí la cita bíblica en Apocalipsis capítulo 6, versículos 7 y 8. Corresponde, hermanos, a lo que se llama o se conoce como el juicio del cuarto sello. El juicio del cuarto sello. Ahora, como antecedente, recordará, estimada persona, estimado hermano, que luego que la iglesia fue arrebatada al cielo, bendito sea el Señor, en lo que se le conoce como el arrebatamiento de la iglesia, el que se sentaba en el trono, en el cielo, quien no puede ser otro más que nuestro Dios Todopoderoso, tenía en la mano derecha, un libro sellado con 7 sellos, 7 sellos. Este libro es el título de la propiedad de la creación, ¿verdad? Lo tenía nuestro Dios en la mano derecha. El único digno, hermanos, bendito sea su nombre, el único digno de tomar el libro y de abrir sus sellos
Oh hermanos, es nada más y nada menos que nuestro amado y bendito Salvador Jesucristo. Porque mediante el sacrificio en la cruz, como el Cordero de Dios, ganó el derecho para ser el perfecto redentor de la humanidad y de la creación. Bendito sea su nombre. Y eso lo empezamos a ver desde el capítulo 5 del Apocalipsis, a donde dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Después dice la palabra del Señor, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, y decía el ángel, en forma de pregunta está, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podían abrir el sello, ni aún mirarlo, dice la palabra del Señor. ¿Y qué hizo Juan? Juan dice ahí narrando, hermanos, y dice, y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. No había uno, hermanos. Y uno de los ancianos le dijo a Juan, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Él es el pariente redentor, bendito sea su nombre. Él es el único digno, el pariente redentor que nos habla Levíticos 25:25, que aparece registrado en el precioso libro de Ruth, ¿verdad? El pariente redentor. Él es el único digno, redentor de la humanidad y de la creación. Y óigalo bien, persona que me escucha. No hay otro, no hay otro, no hay otro. Solamente Jesús es el único digno. Ahora, una vez que el Cordero tomó el libro en su mano, comenzó a abrir los sellos. Cada sello, ¿verdad? Cada sello, hermanos, manifiesta algún juicio de Dios sobre la humanidad en la tierra. Y ahí empieza el capítulo 6, que marca el día del Señor, bendito sea su nombre, el terrible día del Señor. Debemos recordar, aunque probablemente después veamos sello por sello, el primer sello significó la entrada del anticristo al mundo como un conquistador poderoso que venía sentado en un caballo blanco, que tenía un arco, pero no tenía flecha. O sea que lo conquistó pacíficamente. Bien, después lo veremos más detenidamente. El segundo sello significó la entrada ¿de qué? De la guerra al mundo por el anticristo. El tercer sello significó la entrada de la hambruna al mundo dominada por el anticristo, porque así ha sido siempre. Hay pandemia, hay guerras, y después ¿qué hay? Hay falta de alimento y hay hambruna. Ahora, nos aprestamos a ver qué es lo que nos trae la apertura del cuarto sello, que es el título, hermanos, del consejo bíblico para hoy. Está en Apocalipsis 6:7, donde dice la voz de Dios. La voz de Dios dice así: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. El apóstol Juan, escritor del libro de Apocalipsis, relatando para nosotros lo que está, hermanos, ya por suceder. Está contemplando ¿a quién? A nuestro amado y bendito Señor Jesucristo, el Cordero. Mientras abría ¿qué? Abría el cuarto sello. Tan pronto lo hizo, una voz, hermanos, se oyó tremenda que hizo retumbar, ¿verdad? El cielo, bendito sea su nombre. Provenía del cuarto ser viviente, el que era semejante al águila volando. Su mensaje fue de 2 palabras: ven y mira. La expectación habría, hermanos, apresurado a Juan a mirar lo que el cuarto ser viviente estaba mostrando. Yo estoy seguro que fue, hermanos, el apóstol Juan. Y ahora veamos lo que se trata, o de lo que se trataba. Juan 6:8. La santa y bendita palabra del Señor dice, miré. ¿Quién miró? Juan. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad, óigalo bien, sobre la 1/4 parte de la tierra,
para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. ¡Qué terrible, hermanos! Por eso yo le decía a estas personas, y ahora lo comparto con ustedes, que lo que ha vivido la humanidad y lo que hemos estado viviendo en estos 2 años no es nada, hermanos, comparado a lo que vendrá, hermanos. Ahora, ¿qué ve Juan? Bueno, ve un caballo amarillo. ¿Ve un caballo qué? Amarillo. Recuerde que los colores de los caballos tienen una simbología. En este caso, la palabra que se ha traducido como amarillo es la palabra gloros, de la cual viene la palabra que todos conocemos como cloro. Es decir, que el caballo era de color cloro. El color cloro, o el cloro, perdón, es una sustancia química gaseosa de color verde amarillento. Es parecido, hermanos, al color que toma un cadáver de una persona cuando, hermanos, está por morir o ha muerto. Sí, hermanos, hemos visto mucha muerte en nuestra práctica médica. Hemos visto enfermos que sufren mucho y van tomando un color amarillo verdoso. Bien, el caballo amarillo del Apocalipsis significa entonces la muerte. Eso es lo que significa. El jinete es identificado por nombre. Justamente se llama así, se llama muerte. Es la personificación de ese intruso que corta, hermanos, de un tajo la existencia de los seres humanos sobre la tierra. A la muerte, ¿quién venía atrás? Dice la palabra del Señor que le seguía el Hades. El Hades es el lugar tanto para el cadáver como para el alma y el espíritu de los que parten de este mundo, pero sin Cristo, como su Salvador, hermanos. Sí, ahí van a ir todos aquellos que parten sin haber recibido a Cristo como Señor y Salvador. El Hades es el compañero ideal de la muerte, van juntos. Pero note, estimada persona que me estás escuchando, estimado hermano, que la muerte recibe un poder que nunca antes ha gozado. Sí, hermanos, por eso le digo que lo que vendrá será terrible. ¿Qué poder nunca ha gozado? Pues removerá de este mundo a nada más y nada menos que a la cuarta parte de la población de la tierra. Es decir, que si el caballo verde amarillento con su jinete llamado muerte apareciera en este día, mandaría al Hades a nada más y a nada menos que a 1.700 millones de personas de un tajo. 1.700 millones de personas. Echa las cuentas, hermanos, morirían aproximadamente entre 500,000 o 600,000 personas diarias. Los cementerios del mundo no alcanzarían, hermanos, o para dar cabida a tantos cadáveres. De hecho, muchos cadáveres se descompondrían o se descompondrán a la intemperie en esos años. Así de grave, hermanos, será la situación, estimada persona, así de grave. Quizá usted estará preguntando, ¿cómo es posible que mueran tantas personas en tan poco tiempo? Sí, hermanos, cuando hablamos de esto, en muchas personas entra la incredulidad. Pero recuerda, estimado hermanos, ponte a acordar ahorita que antes de la pandemia muchos no creían. Sin en cambio, ¿qué pasó? Empezaron a ver las muertes, muerte. Y aún dentro de cada hogar, hermanos, no hay quien no haya conocido a alguien que haya muerto o a un familiar que haya muerto. Conocemos, hermanos, a personas que murieron en su familia, 3 o 4, hermanos. Sí. Por eso, hermanos, aquí no entra la incredulidad. Hay que creer, hermanos, porque esto vendrá dentro de muy poco tiempo. Por eso es la pregunta. Las personas se preguntarán, ¿cómo es posible que mueran tantas personas en tan poco tiempo? ¿Cómo? La Biblia responde esta inquietud, estimada persona, y dice que será por la acción de la espada, del hambre, de la mortandad y de las fieras de la tierra. Fíjese, hermanos, qué terrible situación habrá en ese tiempo, hermanos. La terrible situación. La espada se refiere a la guerra generalizada que sobrevendrá sobre la tierra. Habrá guerra generalizada. Recuerde el significado del jinete con la gran espada que montaba el caballo rojo sangre, que ya veremos posteriormente.
El hambre, estimado hermano, se refiere a la hambruna que habrá o que asolará la tierra como resultado de la cruenta guerra que vendrá, hermanos. Sí, eso no falla. Eso ha sido así desde que tenemos nociones de la historia. Guerras grandes, guerras mundiales, equivalente, hermanos, a pandemias posteriores o hambrunas sobre la tierra. Ahora, ¿recuerda el significado del jinete con una balanza en la mano que montaba el caballo negro? Bien, pero luego tenemos algo que la Biblia ha llamado mortandad también. La palabra que se ha traducido como mortandad puede también ser traducido como plaga o peste. A eso vamos a ir en el consejo bíblico. Las plagas o la peste han probado, hermanos, han probado ser muy efectivas para matar a personas masivamente en la tierra, como sucedió hoy, hermanos, o como está sucediendo con esta pandemia. Muchas personas, vuelvo a repetir, y permítame ser reiterativo en esto, porque aún hasta el día de hoy hay personas que no lo creen. Pero ahí están las estadísticas, los muertos, las viudas, los huérfanos. Por eso digo que a través de la historia las plagas o las pestes han probado ser muy efectivas para matar personas masivamente en la tierra. Pero esto será más notorio, y esto es lo más grave, estimada persona, que habrá esto mucho más aún durante la gran tribulación. La condición del planeta, con las guerras generalizadas para la gran tribulación, el hambre, los cadáveres por doquier, serán el ideal caldo de cultivo, óyelo bien, para la proliferación de enfermedades a una escala global y mundial. Además dice la Biblia que la muerte de mucha gente será producto de la acción de las fieras de la tierra. Esto es por demás interesante, estimados hermanos, lo que dice. Hoy en día el ser humano se ha dado modo para protegerse de las fieras de la tierra. Pero esta protección fracasará, hermanos, en la gran tribulación. Sí, fracasará rotundamente durante la gran tribulación. Y las fieras de la tierra tendrán todo a su favor para darse un banquete, hermanos, sí, continuo, con seres humanos como sus presas. Qué terrible será, estimados hermanos. Un pálido reflejo de este hecho, hermanos, lo hemos leído en últimos años allá, hermanos, ha sucedido allá en el norte de los Estados Unidos, en Canadá, a donde, hermanos, se está reduciendo cada día por la tala inmoderada, hermanos, los árboles. Los osos están, hermanos, bajando a las zonas habitadas, a las ciudades, ¿sí? Para buscar comida. Y en esos encuentros, hermanos, aislados, aunque aislados, pero ha habido, los osos, por ejemplo, atacan a las personas. Ahora, este fenómeno se extenderá a todas las fieras de la tierra, ya no solamente los osos. A todas las fieras salvajes, hermanos, se desatará una ola para acabar con la gente durante la gran tribulación. Pestes, armas, guerras. Toda esta acción, hermanos, toda esta acción del jinete llamado muerte, cabalgando sobre un corcel o un caballo de color cadáver o amarillo o verde, amarillo cloro, tendrá acción, hermanos, en la gran tribulación. Quizá tú, estimada persona que me estás escuchando, estarás pensando que esta escena es apocalíptica, pero que está demasiado lejos, ¿verdad?, de la actualidad, o a lo mejor que nunca va a acontecer. Bueno, hoy pasó lo mismo. Gente con esta pandemia que estamos viviendo, al igual no le creían, volvemos a repetir, hasta que vieron, hermanos, los ataúdes en los hogares. Si usted cree que esto no va a suceder, hermanos, me temo desilusionarlo. Escuche las frías estadísticas de las situaciones hoy en día, según la Organización Mundial de la Salud, respecto a las enfermedades, hermanos. Mire, dice la Organización Mundial de la Salud que al año mueren aproximadamente 17.5 millones de personas a causa de ataques cardíacos y cerebrovasculares.
Solamente en el año 2000 murieron casi 50 millones de personas a causa de diversas enfermedades, según la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud estima que en el 2020 cerca de 9 millones de personas presentarán algún tipo de cáncer y más de 20 millones de personas están padeciendo esta enfermedad ya. Y 11 millones de personas morirán en próximos años, ¿verdad?, a causa de alguna enfermedad o algún cáncer. Qué terrible, ¿no lo cree? Y se estima, hermanos, que solo el cáncer matará, hermanos, en años posteriores, en la próxima década, a aproximadamente 18 millones de personas. Hermanos, las cifras son terribles. Todos aquellos que no están familiarizados con la muerte, muchas veces se les hace imposible, pero no, estimados hermanos. Solamente bastaría darse una vuelta una semana para ir a recoger las estadísticas en los hospitales de las personas que mueren. Pero no solo eso, hermanos, se estima aproximadamente que el tabaco matará a 3 millones de personas. En el 2020 murieron 13.5 personas, hermanos, a causa de diversas enfermedades, como ya lo vimos. Estos datos son reales, estimado hermano, y están pasando en el mundo. No es producto de una mente, hermanos, afiebrada que intenta infundir miedo en la gente, no. Es el anticipo, estimado hermano y estimada persona, es el anticipo de lo que sucederá cuando llegue a lo que le hemos dominado, la gran tribulación. ¿Qué hacer entonces, estimada persona, para salir, hermanos, de esto, para prevenir? Quizá no podamos hacer mucho para mejorar la situación en el mundo, no, porque está determinado que el mundo marche en esa dirección, ya está determinado, estimada persona. Pero sí podemos hacer mucho para evitar que nosotros seamos víctimas de lo que se le espera al mundo en la gran tribulación. Sí, estimada persona, tú puedes hacer mucho. Tú que no has aceptado a Cristo como Señor y Salvador, puedes hacer mucho para no llegar a estos días. ¿Cómo? Bueno, buscando una salida. Buscando a una salida, hermanos, de este mundo que agoniza en tinieblas y maldad. Y déjame recordarte que la única salida para no llegar a la gran tribulación es refugiarnos en la persona amada y sagrada de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Esa es la única salida, estimada persona. Oh, hermanos, el Salmo 91:5 tiene una hermosa promesa para los que creemos en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Todos aquellos que hemos aceptado a Cristo y que perseveramos, hermanos, en el camino del Señor, porque la palabra del Señor dice que el que perseverare hasta el fin será salvo. Tenemos hermosas promesas. Ya hay hermosas promesas en la palabra del Señor para todas aquellas personas que hemos depositado nuestra confianza en Jesús. Solamente el Salmo 91:5 dice: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Qué hermosa promesa, estimado hermano. Qué hermosa promesa para ti que me estás escuchando y que no has aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Qué hermosa es confiar en el Señor. Todo esto, estimada persona que me estás escuchando, vendrá sobre este mundo, hermano, sobre este mundo, que ha rechazado al Señor Jesucristo. Solo recuerde que la palabra de Dios dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir ¿a quién? A nuestro amado y bendito Salvador Jesucristo. Bendito sea su nombre. Lo dice la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Para todas aquellas personas que no han aceptado a Cristo, pero que tienen duda a que si esto será cierto. Ahí está, estimado hermano. Él vendrá.
Él vendrá antes del juicio, de estos juicios, hermanos, que estamos viendo, porque nosotros que amamos a Cristo no somos hijos de ira. El Señor prometió que vendrá por nosotros antes que esto suceda. Si usted quiere estar seguro por la eternidad, debe depositar su confianza en Cristo el Señor. ¿Cómo? Aceptándolo como único y suficiente Salvador de su vida. Él es el Cordero de Dios, hermanos. Él es el único que puede librarnos. Él es el único, hermanos. Él es el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el que ha vencido, el que abrió los sellos, hermanos. Ese es nuestro amado y bendito Salvador Jesucristo, que ahora está intercediendo por nosotros a la diestra del Padre Celestial. Si no quieres enfrentarte a esto que vendrá, hay una salida. Y la única salida se llama Jesucristo, el Señor. Y debes aceptarlo como tu único y suficiente Salvador de tu vida. Y vendrán tiempos de refrigerio para nosotros. Bendito sea el Señor. Yo lo recibí hace 17 años ya casi aproximadamente. Y ahora podemos marchar felices y seguros, constantes en el camino del Señor. Porque si sabemos, hermanos, que un día Él vendrá, claro que sí, Él vendrá, entonces no pasaremos nosotros por la gran tribulación, hermanos. Así es que, persona que me estás escuchando, acepta al Señor. Él es la única salida para que no enfrentes los juicios que vendrán sobre esta tierra y que serán terribles. Este es el consejo bíblico para hoy. Yo te invito a que oremos al Señor y demos gracias por su palabra. Amantísimo Dios y Padre Santo, yo te agradezco, Padre mío, Señor, por este consejo tuyo de tu santa y bendita palabra. Mira todas aquellas personas que están en peligro, Señor eterno, que la muerte los sorprenda, tendrán que enfrentar el juicio. Padre bendito, y aquellas que no acepten, Señor, tu persona y tu presencia en sus vidas, y vienes, Padre bendito, Señor, tendrán que enfrentar, Señor, la gran tribulación, Señor. Yo te pido, Padre, Señor, que redargullas en los corazones, Padre bendito, y que, Señor, nos ayudes a llevar tu evangelio, Señor, para que personas y más personas te acepten como único y suficiente Salvador de sus vidas, y así puedan, Señor, salir airosos y evitar los juicios que vendrán sobre esta tierra. Gracias, Señor, te doy por tu consejo y tu palabra, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Aleluya. Amén, Señor. Y amén. Este ha sido el consejo bíblico, hermanos, para hoy. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. No hemos salido aún de esta pandemia, hermanos. Yo les pido en nombre del Señor que sigamos teniendo las precauciones, hermanos, para cada uno de nuestras vidas. El Señor nos guarda, el Señor nos cuida, pero debemos ser cuidadosos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor. Vamos a saludar a aquellas personas, hermanos, que nos han seguido y nos están siguiendo cada día. Y les vamos a dar gracias también a Dios, hermanos, por este consejo posteriormente. Yo quiero mandar saludos a mi hermana Carmen Jiménez. Bendito sea el Señor. Hermana, que el Señor le bendiga y que el Señor le guarde y la siga, hermanos, prosperando en sus caminos. A mi hermana Rubí Coachayo Barraza, como siempre, hermana Rubí, que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Estamos orando por usted, hermano, hermana, para que el Señor nos haga fieles hasta que venga por nosotros. A mi hermana Sofía Escamilla, a mi hermana Sofía, que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde siempre y que le dé fuerza para seguir adelante. Mi hermano Lot Juárez Gómez, a él y a su apreciable familia, que el Señor le bendiga y que el Señor le guarde siempre. Adelante en el nombre del Señor, mi hermano Lot. Cristo viene y viene pronto, bendito sea su nombre. Mi hermana Brigitte Torres, hermana Brigitte, seguimos orando por usted, por su necesidad. Está en la lista de oración, hermano, y de peticiones. Seguimos orando por usted, hermana Brigitte, que el Señor le haga fuerte en el Señor, le dé una vida espiritual que cada día se afirme más y crezca más en la fe y la confianza en Cristo nuestro Dios. Mi hermano Moisés Villegas, hermano Moisés, que el Señor le bendiga. Estamos orando por su familia, claro que sí, hermano, por la salvación de nuestras familias. Hermanos, ¿qué necesidad hay, hermanos, en las familias? Hoy en día de esta pospandemia, mucha gente, hermanos, se ha enfriado, otros se han alejado del camino del Señor y tenemos una responsabilidad, hermanos. Orar, como les decía hace unos momentos.
llevar la palabra del Señor. Hermanos, esta pandemia ha sido, hermanos, para que muchos acepten a Cristo, pero también para que muchos, hermanos, se alejen del Señor. Lo hemos visto, estimados hermanos, lo hemos visto, aún dentro de nuestras familias. Y estamos aquí nosotros. Por algo el Señor nos ha guardado. Por algo nos ha dado la vida. Nos ha librado de la muerte en estos años tan terribles que estamos pasando. Por algo, hermanos. Para que hablemos las buenas nuevas de salvación. El evangelio de salvación, estimados hermanos. Y más almas lleguen al conocimiento de nuestro Dios. Mi hermana Rubí Coachayo da gracias por un año más de vida de su hijo Asael y Noemí López. Claro que sí, vamos a orar por ellos también. Saludos de evangelio para todos, mis hermanos. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga y adelante, hermanos, en el nombre del Señor. Vamos a dar gracias al Señor, estimados hermanos, pero también vamos a incluir las necesidades. Hay mucha necesidad en el pueblo del Señor. A mis hermanos que muy amablemente ven el programa, que el Señor les bendiga y el Señor les guarde siempre y los colme de ricas bendiciones espirituales cada día, hermanos, y nos haga fieles en estos tiempos tan difíciles, hermanos, que nos está tocando vivir, pero también tiempos gloriosos, hermanos, porque podemos ver la mano del Señor. Podemos sentir su misericordia, su amor. Hermanos, estábamos muy afligidos por un estudio, hermanos, que les iban a realizar a mi esposa, porque todo marcaba que era algo malo, hermanos, que tenía. Pero gracias a Dios, hermanos, mire, el Señor nos dio la victoria y todo salió favorable, hermanos. Por eso podemos cantarle a nuestro Dios y darle gracias al Señor por la victoria que nos ha dado. Gracias a mis hermanos en Cuernavaca, porque ahí fue, hermano, la primera petición y yo sentí la mano del Señor, mi esposa igual, y sabíamos que el Señor iba a hacer una obra grande en su vida, hermanos. Y así fue. Gracias por todos mis hermanos que estuvieron orando. Que el Señor les bendiga, hermanos, que el Señor les guarde. Y bueno, no nos queda otra más que ser agradecidos. ¿Cómo no ser agradecidos con Dios, hermanos? Yo a veces me pongo a pensar, ¿cómo no voy a ser agradecido con Dios? Primeramente, hermanos, el Señor me trajo también por medio de una enfermedad de mi esposa y vi la sanidad divina, porque fue sanidad divina en el corazón de mi esposa. El Señor la sanó. Y aún así, hermanos, yo no quería aceptar al Señor y el Señor siguió hablándome. Bueno, el Señor la sanó ante mis ojos. Y ahora puedo ver otra vez nuevamente, hermanos, cómo la mano del Señor, hermanos, baja al físico, a la salud de mi esposa y el Señor la restaura, hermanos. Así es que, hermanos, ¿cómo no vamos a estar agradecidos con Dios? Y yo sé, hermanos, que hay muchos, hermanos, muchos en el pueblo del Señor que tienen grandes testimonios. Yo siempre les he dicho a donde nos hacen favor de invitarnos a llevar la palabra de Dios, hermanos, testifiquen. Hermanos, porque muchas veces no testifican, pero sí son agradecidos con Dios y lo vemos al acabar la predicación, hermanos, porque nosotros decimos, ¿a cuántos el Señor los guardó de esta pandemia? Oh, hermanos, más de la mitad veces de la iglesia levantan sus manos. Pues vengan, hermanos, vamos a darle gracias a Dios, porque Dios les guardó. Y hay tanto testimonio, hermanos, tanto testimonio. Así es que, hermanos, yo los invito a testificar de las grandes maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida, hermanos. ¿Cómo no amar a Cristo? ¿Cómo no ser agradecidos con Dios? Seamos fieles al Señor, hermanos, en espíritu y en verdad. Eso es lo que queremos, hermanos, decirle. También saludamos a mi hermana Mariela Sánchez López. Un saludo en el nombre de Cristo nuestro Dios. Y a mi hermana Juanita Andrade. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde siempre, hermanos. Y gracias, hermanos, por todos sus saludos. Y también yo sé que han estado orando por nosotros. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Y oramos y damos gracias a nuestro Dios. Amantísimo Dios y Padre Santo. Gracias te damos, Señor, nuevamente y venimos delante de ti, porque nunca nos cansaremos, Padre bendito, Señor, de agradecerte tu infinita misericordia, Señor. Gracias, Señor, por la salud de mi esposa. Gracias, Señor eterna, por tu cuidado, Padre de los cielos. Pero también te agradezco por cada uno de mis hermanos, Señor, que tú conoces, Padre bendito, que estuvieron orando, Señor, por mi esposa y por mi familia. Gracias, Señor. Ahora, Padre Santo, Señor, me auno al gozo y al regocijo de mi hermana Rubí Coachayo, porque, Señor, ella es agradecida contigo, Señor, porque le has dado la vida a su hijo Asael y a Noemí López.
Yo te pido, Señor eterno, que los colmes de bendiciones, Señor, que los hagas fieles, Señor eterno Dios, que hables a sus vidas siempre, Señor, que sea su eterno compañero siempre, Señor. Gracias, Padre, porque ellos reconocen, mi hermana, que toda buena dádiva, Señor, y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, Señor, y la vida, Señor, tú nos las has dado, Señor. Gracias, Señor, te damos, Señor. También te agradezco, Señor, por tu consejo y por tu palabra, Señor. Gracias en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Aleluya. Amén, Señor. Y amén. Gracias al Señor, estimados hermanos. Le damos gracias a nuestro Dios por cada una de las ricas bendiciones y por su palabra. No se olvide, estimado hermano, que de aquí 8 días tenemos una cita aquí, en otro consejo de la palabra del Señor, en lo que le hemos titulado el consejo bíblico de nuestro Dios. Que el Señor les guarde. Un saludo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.